Ahora que estamos pasando más tiempo dentro de casa, es mucho más probable que existan emergencias u ocurran accidentes con nuestros hijos. ¿Te has preguntado si es importante que aprendan de primeros auxilios? Yo soy Carla García de FamiLink y esto es Recomienda Acciones. Generalmente, cuando hablamos de primeros auxilios, nos recuerda estos cursos que tomamos en las empresas para saber qué hacer ante una emergencia o cómo reaccionar ante un accidente de trabajo. Sin embargo, hoy en día es una realidad que estamos pasando más tiempo en casa y nuestros hijos son mucho más propensos a que exista algún accidente. Y es importante enseñarles cómo deben de reaccionar. El tema de los primeros auxilios siempre será muy importante para los cuidadores, para los padres, para aquellos que estamos a cargo de niños, pero generalmente no se nos ocurre que también los pequeños pudiera ser importante que conozcan respecto al tema. Hay maniobras que definitivamente requieren un poquito más de expertise, como aquellas que ayudan en el caso de un atragantamiento o de un ataque cardíaco. Pero hay situaciones de mucho menor riesgo que es importante que nuestros hijos, ya sean pequeños o grandes, tengan idea de qué hacer en caso de que ocurran. Muchas veces en nuestras casas ni siquiera tenemos un botiquín de primeros auxilios. Es importante que hagamos uno, que nuestros hijos tengan acceso a un botiquín que esté diseñado especialmente para ellos, con herramientas, con medicinas o con accesorios que ellos puedan realmente manipular de acuerdo a su edad. Si hubiera cosas de mayor riesgo, pues esas estarían separadas, apartadas en un botiquín donde solamente tuvieran, obviamente, acceso a los adultos. Dependiendo, obviamente, la edad de nuestros hijos, podríamos pensar en que tomaran un curso más en forma de primeros auxilios, donde puedan aprender a hacer maniobras más específicas, incluso hacer limpieza de alguna herida, vendajes, etc. Pero si tenemos niños pequeños en casa, las principales recomendaciones que te puedo dar son: número 1, enseñarles a hablar a un adulto. Esto es importantísimo. Muchas veces nuestros hijos realmente no saben qué hacer cuando se presenta una emergencia. Si ven algún hermanito que tuvo alguna herida, que tuvo algún accidente, incluso que se pueda estar ahogando, no saben realmente qué hacer. Es muy importante que les digamos qué situaciones son a las que pudieran enfrentarse y que deben de acudir a un adulto que esté al cuidado de ellos en casa para avisarle la emergencia o el accidente que ocurrió. Si nuestros hijos ya están un poco más grandes y pueden llegar a pasar tiempo en casa sin la supervisión de un adulto, es importante que sepan llamar a una línea de emergencia, que todos en casa sepan en qué lugar en específico van a estar esos teléfonos de auxilio o de emergencia a los que pueden acudir para reportar que está ocurriendo algo en casa y venga alguien a ayudarles. Obviamente también será importante que tengan los teléfonos de sus familiares que pudieran ayudarlos en una situación de este tipo. Pero si estamos hablando de un accidente grave, será más importante que sepan que deben de llamar a una autoridad correspondiente. Obviamente, cuando se hacen este tipo de llamadas, las autoridades van a pedir algunos datos que también son importantes que tus hijos conozcan. Muchas veces ellos mismos no se saben el teléfono de su casa o la dirección. Es importante que nuestros hijos conozcan determinados datos, que sepan que es importante que no los van a compartir con cualquier persona, pero que en caso de una emergencia y avisando a la autoridad correspondiente, son datos que pueden facilitar para que reciban auxilio. La segunda recomendación sería enseñarlos a conservar la calma. Lo más importante cuando ocurre una emergencia y un accidente es controlar nuestro propio nerviosismo para poder reaccionar de la mejor manera. Explícales que lo más importante es tener claridad de mente de qué pasos deben de seguir para auxiliar a la persona que está en riesgo. Por eso será muy importante que establezcan un plan, que platiquen de las cosas que pudieran pasar, que emergencias o accidentes pudieran ocurrir en casa, para que conversen de este tipo de planes y qué sería lo esperado hacer en caso de que ocurriera determinada situación.
Y con los más pequeños esto se puede hacer a través del juego. Cuando jugamos a los primeros auxilios, cuando jugamos a la ambulancia, al hospital, muchas veces es más fácil transmitirle a los niños pequeños qué es un accidente, qué es una emergencia y qué cosas pueden ellos hacer en caso de que se presente esta situación. Y la tercera recomendación sería enseñarles a nuestros hijos a alejarse de las situaciones de peligro. Cuando tenemos pequeñitos en casa, sobre todo menores de 5 años, para ellos la exploración y la curiosidad es algo muy importante. Pero debemos dejar en claro y enseñarles que hay algunas cosas o algunas situaciones que los ponen en riesgo. Por ejemplo, una estufa prendida, algún cuchillo, algún artículo riesgoso que hubiera en casa, encendedores, cerillos, tijeras, etc. Con los más pequeños es importante aclararles que hay algunas herramientas y que hay algunos lugares de la casa donde no se puede entrar si no están en compañía de algún adulto. Obviamente, las sustancias químicas también entran en este aspecto. Hoy por hoy estamos involucrando mucho más a los niños en la limpieza y el orden del hogar. Y quizás les estamos permitiendo que manipulen algunos limpiadores o atomizadores que sin la supervisión de un adulto pudieran ser riesgosos. Es importante que ellos sepan que este tipo de artículos no los pueden manejar si un adulto no está presente con ellos. Por lo cual es muy importante que ellos tengan claro qué artículos pueden utilizar cuando están solos y cuáles solo en presencia de un adulto. Soy Carla García de Familink y esto fue Recomendaciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión.